Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico virtual. Celebremos la Navidad y Dios nos ha dado un mes de diciembre muy especial, muy bendecido. Hemos tenido diferentes pastores, amigos, predicadores que nos han traído el mensaje de esperanza alusivos a estas fechas del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez Dixon de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y gracias al pastor Salvador por aceptar la invitación de compartirnos la palabra en esta noche. Doy gracias al Señor también por los demás hermanos que han estado compartiéndonos cada miércoles de este mes, que han sido de tanta bendición. Si usted no ha podido ver alguno de ellos, pues usted puede ir al canal de YouTube de la iglesia y puede ver los videos, los sermones de los miércoles del mes de diciembre. Ahí se puede dar cuenta cómo Dios nos ha estado bendiciendo a través de predicaciones alusivas a estas fiestas navideñas. También esta serie que el Señor nos está trayendo cada domingo sobre cómo debemos vivir como discípulos del Señor. Dios ha estado hablándonos, ha estado tratando con nuestros corazones de manera personal. Dios ha trabajado también con mi corazón, y gracias al Señor por nuestro pastor que nos está bendiciendo con esta serie de los domingos. Hoy el pastor Salvador Gómez es el invitado especial, y antes de pasarle a él, pues a través de su predicación, quiero orar para que cantemos al Señor y luego recibamos el mensaje la noche de hoy. Amada iglesia, oremos junto al Señor. Padre, muchas gracias por la vida del pastor Salvador Gómez. Gracias porque nos bendice con su predicación, y te pido que tú le uses, que tú guardes nuestros corazones, y aunque estamos en un servicio virtual, que podamos tener la actitud, Señor, en nuestros hogares, la concentración, Padre, y el ambiente preparado para como si estuviésemos en la iglesia. Sabemos que no es igual, Señor, pero podemos hacer de esos espacios hogareños, Señor, espacios de reverencia y espacios, Señor, donde se honre también tu palabra y este tiempo a ti. Gracias por la amada Ivo, gracias por los hermanos que nos sirven cada semana en este tiempo de transmisión, en todo lo que se hace en el servicio técnico, que no se ve, mi Dios, pero tú lo ves, Padre. Bendice sus vidas grandemente. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros cada semana, y te suplicamos, Señor, que esta noche seas hablándonos. Queremos cantarte, queremos bendecir tu nombre y alabar tu nombre, y te pedimos que recibas nuestras alabanzas. Cantamos para gloria tuya y recibimos tu mensaje, Señor, con humildad y con reverencia, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Cantemos a Él. Che bella storia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se
se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Dios de amor. Saludos a mis queridos y amados hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Es un gozo y un privilegio para mí poder llegar a ustedes por esta vía y poder unirme al line-up, a aquellos que han estado hablando en este mes de diciembre y enfocándonos, ¿no?, en este tema obligado que es el de la Navidad en medio de estos días. De manera particular quisiera poder tratar con ustedes acerca de la doctrina de la encarnación en esta ocasión y que eso sea tema de estímulo y deseamos aún de salvación para los que escuchan. Pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga para que todo en el marco de su voluntad sirva y cumpla sus propósitos. Padre, nosotros queremos pedirte y suplicarte que nos permitas acercarnos a tu palabra con el espíritu correcto y que ella produzca los frutos que solo puede ella producir. Y que esa palabra nos haga muy agradecidos por el gran milagro que es la encarnación y el propósito de esa encarnación en nuestra salvación a través de la muerte de Jesús. Ven y enséñanos por tu espíritu, permítenos meditar en tu palabra de manera provechosa, porque te lo rogamos en Cristo. Amén. Decía E.B. White, el autor de La telaraña de Charlotte y de Stuart Little, acerca de la Navidad: cada año se hace más difícil percibir la Navidad a través de su envoltura. Y es cierto que nosotros podemos participar de muchos eventos que tienen que ver con la Navidad y no necesariamente relacionarlo con Jesús. Y uno juzga por la cantidad de cosas que hacen los negocios, los intentos por vender. Uno puede juzgar, ¿no?, que todo se trata a veces de adornos o de fiestas y comidas. Quizás hasta podemos decir que se trata más de Santa Claus o San Nicolás o de las bebentinas, del disfrute de unos pesos más en estos días. Se trata de muchas cosas, pero no necesariamente de Jesús, no necesariamente de cómo el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre y lo hizo para salvar. Y aún en el mundo, por eso evangélico, la Navidad ha caído más en seguir tradiciones que en seguir el significado que está detrás de lo que la Navidad representa. Cantan villancicos, se celebran conciertos, se hacen incluso obras de teatro,
pero no hay necesariamente una conexión con aquella famosa pregunta de Anselmo de Canterbury que decía, cur Deus homo, ¿por qué Dios hombre? En una obra, ¿no?, que escribió a final del siglo XI, una obra apologética que buscaba dar respuesta a los ataques de tanto judíos como de musulmanes, que afirmaban que era inapropiado y degradante que Dios se humillara haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Y lo que Anselmo hace es plantear razones de por qué tanto la encarnación como la cruz son absolutamente necesarias para la salvación. Porque podemos cantar del nacimiento de Jesús, pero no basta con eso. La pregunta es, ¿para qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué se hizo hombre? No es solo creer en un Jesús histórico que de verdad vivió en este mundo, es cómo Dios vino a este mundo de una manera que luego esa persona de la Trinidad es un Dios hombre. ¿Cómo eso ocurrió y con qué propósito? Y lo que quisiera ver es el tema de la encarnación y enfocarlo desde el punto de vista del nacimiento de Cristo, ver la encarnación desde el punto de vista de la humanidad de Cristo y ver la encarnación desde el punto de vista de la muerte de Cristo. Pero quisiera concentrarme en la encarnación. Dios se hizo hombre, porque Dios desde el principio de la historia de la redención prometió un Mesías. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías Salvador sería un profeta, sacerdote y rey. 3 roles que los judíos conocían que eran ocupados por 3 hombres distintos, pero que en este caso se cumplirían en una sola persona. En su segundo sermón en el templo, Pedro citó una de esas profecías anunciando a Jesús como profeta, y dice Hechos 3:22, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto diga. Ese Mesías sería el profeta esperado. Pero no solo profeta, Jesús también fue el gran sumo sacerdote. Uno lee Hebreos y específicamente el capítulo 5, allí se dice que los sacerdotes eran necesarios que fueran tomados de entre los hombres, porque representan a los hombres. Y cuando llegamos al capítulo 7 de Hebreos, dice en el versículo 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofrecía a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese Mesías entonces era profeta, era sacerdote, pero también el Antiguo Testamento profetizaba que enviaría a alguien del linaje de David y que los establecería como un rey eterno. Romanos 1:3 dice Pablo acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y es por esto que vemos a Mateo comenzar su evangelio con la genealogía del Señor, porque Jesús tuvo sus antepasados y humanamente hablando estaba relacionado con el rey David. La conocidísima profecía de Isaías 9 que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y la soberanía reposará sobre sus hombros, se conoce más por ese versículo 6,
que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y no tanto por el versículo 7 que le sigue, que dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Él sería ese rey davídico, ese representante de la línea de David. De manera que Dios levantó a ese hombre profeta, sacerdote y rey y lo hizo enviando a su propio Hijo. Y por eso es pertinente que en tiempos de Navidad nosotros hablemos de la encarnación del Hijo de Dios. Aprovecho para leerles cómo en la Confesión Bautista de 1689 contiene un excelente resumen de la encarnación. En el capítulo 8, párrafo 2, dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. La encarnación y el nacimiento de Cristo. Es muy probable que si nos hubieran encomendado a nosotros la asignación de concebir una manera en cómo el Hijo de Dios se hiciera hombre, cómo se hiciera como uno de nosotros, cómo se encarnara, cómo nosotros lo hubiéramos concebido. Dios como un bebé, difícilmente creo que se nos hubiera ocurrido esa idea. Quizás a alguien se le hubiera ocurrido la idea de que viniera ya como Adán, que Dios lo creó como un hombre adulto y que así mismo quizás Dios enviara a su Hijo. Quizás hubiéramos concebido esa manera. Pero pasar por todo el frágil desarrollo de un bebé, dependiendo del cuidado de otros para su sostén, eso es algo verdaderamente sorprendente. Necesitó de la leche de su madre que él mismo le suministró a ella. Es impresionante. Hay una canción que se titula Glorioso, de Sovereign Grace, que en la primera estrofa, con traducción, dice más o menos lo siguiente. Dormiste bajo las estrellas a las que pusiste nombre y que tú contaste. Fuiste tentado en un desierto que tú hiciste y diseñaste. Obedeciste fielmente la ley de la que eres autor. El rey dejó su trono detrás. Una de las primeras cosas que descubrimos cuando leemos los evangelios es que los evangelios difieren unos de otros. Y encontramos similitudes, pero no son iguales. Cada uno está escrito con un propósito particular que le hace incluir y pasar por alto elementos de la vida de Jesús. Leemos Mateo y encontramos información sobre el nacimiento de Jesús. Luego vamos a Marcos y no hallamos nada al respecto. Pasamos a Lucas y podemos leer relatos impresionantes de anunciación y nacimiento. El ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia lo que iba a pasar. Leemos lo que le ocurrió en Belén el día del nacimiento de Jesús, los ángeles que se aparecieron a los pastores, la presentación del niño en el templo. Pero después pasamos al Evangelio de Juan y tampoco encontramos nada acerca del nacimiento, pero sí se nos dice de su existencia antes del nacimiento. Dice en Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió en la encarnación entonces? Dice Juan 1:14, y lo dice de una manera muy breve y escueta, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto en tan pocas palabras? Ese verbo que ya existía, que mantenía una relación directa con Dios el Padre y que creó todas las cosas, ese verbo que es Dios se hizo carne. Nos está diciendo que quien se hizo carne no es otro que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Ya una profecía de Zacarías lo había dicho 500 años antes. Dice en Zacarías 2:10, he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. ¿No nos recuerda esa expresión, habitaré en medio de ti, el nombre con que se designa al Señor en Mateo capítulo 1? Dice en Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Se hizo uno de nosotros, pasó a formar parte de la humanidad para siempre. Por eso Pablo puede decir en una de las epístolas, no que Jesús fue hombre, sino que Él es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuando vamos al relato de Lucas, encontramos esa brevísima descripción sobre la encarnación que nos da el ángel Gabriel, Lucas 1:31. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hasta aquí podemos estar hablando de un evento milagroso como el que ocurrió con Abraham y con Sara, que tuvieron a Isaac cuando eran viejos y siendo Sara estéril, o como el caso de Ana cuando tuvo a Samuel. El ángel sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que es obvio que el ángel no está hablando de un Isaac ni de un Samuel. Hijo del Altísimo, el trono de David con un reino que no tendrá fin. María estaba desconcertada y por eso hace la pregunta, ¿y cómo será esto? Porque esto que yo soy virgen. Con el caso de Sara y de Ana era más fácil, ellas estaban casadas. María estaba comprometida pero no casada. Y entonces viene la explicación de Gabriel en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice el editor de la revista Banner of Truth en uno de sus artículos y publicaciones, dice, un velo de decoro y misterio es colocado sobre este evento divino, refiriéndose a la encarnación. En el vientre de la Virgen María, el Verbo eterno, el amado de Dios y el unigénito Hijo se hizo carne. Vino a ser lo que no era. Y así como nadie estuvo presente en la creación del universo, nadie estuvo ahí para ver cómo ocurrió todo. Sabemos del papel del Espíritu Santo en la creación, por lo que nos dice Génesis 1:1, y aquí podemos ver también el rol del Espíritu en la concepción de la naturaleza humana de Jesús. Sin embargo, no podemos decir que el Espíritu es padre de Jesús, como sí se dice que María fue su madre. En el relato de Mateo 1 se aclara 2 veces que José no era el padre de Jesús. Mateo 1:18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, lo aclara, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. De manera que lo que sucedió aquel día es el milagro de los milagros. El puritano Thomas Goodwin dibujó en palabras lo que ocurrió y lo dijo de esta forma. El cielo y la tierra se encontraron y se besaron. Es cierto que Dios había hablado al hombre de diversas maneras,
pero la manera en que nos habla a través de su Hijo es incomparable. Por eso en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La revelación de Dios a través de su Hijo es incomparable. El hecho de la concepción virginal y las verdades envueltas en la doctrina de la encarnación son un despliegue de la sabiduría de Dios. Si hay sabiduría de Dios desplegada en la creación del universo, lo que hay en la encarnación es todavía mucho mayor. El eterno vino en el cumplimiento del tiempo, el infinito ocupó un lugar específico en el espacio, el inmutable se sometió a los cambios de un cuerpo humano. ¿Quién lo puede comprender? Por eso el teólogo holandés Herman Bavinck dijo que es un misterio que no puede ser comprendido sino solo agradecidamente reconocido. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. 1 Timoteo 3:16. ¡Qué misterio! Me encanta cómo el teólogo Wayne Grudem plantea esto de la encarnación como medio de que el Hijo de Dios viniera a ser hombre. Dice él, el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Oigan bien, no una parte de la deidad ni una parte de la humanidad. No. La deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo. Si pensamos por un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la deidad en una persona. Para Dios probablemente hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un padre humano. Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros. Si hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente, ni hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Por otro lado, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, padre y madre, y con naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de la vida. Pero entonces hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. Pensar en estas otras dos posibilidades nos ayuda a entender cómo Dios, en su sabiduría, ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana, y su plena deidad fuera evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. ¡Qué sabiduría! Por eso nos hubieran dado un tiempo para escribir de qué manera la segunda persona de la Trinidad se hubiera podido haber hecho hombre, y quién sabe con cuántas ideas hubiéramos nosotros salido, pero concebir con esta sabiduría divina lo que ocurrió es algo que solo Dios puede hacer. La maravilla de la encarnación. Bueno, vemos primero el nacimiento de Cristo y su relación con la encarnación. Veamos ahora la encarnación y su relación con la humanidad de Cristo. En el último capítulo de la Epístola a los Hebreos aparece la declaración: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y uno se pregunta, ¿el mismo? Si estamos hablando de la encarnación, no estamos hablando de algo que Él ahora es, que antes no era. Bueno, el Hijo de Dios continuó siendo una sola persona. La encarnación no fue una fusión de dos personas en una. La encarnación tampoco fue la fusión o mezcla de dos naturalezas. El Hijo de Dios se unió a la naturaleza humana
Pero esa naturaleza humana no quedó divinizada. Es por eso que nosotros podemos apreciar que Jesús podía decir en un momento dado que no sabía cuál era el día ni la hora de su venida, pero por otro lado también lo vemos actuar como si conociera los pensamientos de los hombres. Bueno, porque en un momento dado se está refiriéndose a su naturaleza humana y en el otro contexto a su naturaleza divina. Pero no fue que la naturaleza humana llegó a ser omnisciente, porque no fue así. Resultado final, una persona con dos naturalezas, pero no que vienen a ser mezcladas en una. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asumió y tomó carne humana, se hizo carne. La Biblia nos dice de manera muy explícita que su misión era representar al hombre, no a los animales. Tampoco acudió en auxilio de los ángeles. Antes bien, se enseña en Hebreos 2:16, ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Hubo ángeles que ciertamente cayeron, pero no fue a esos que el Hijo de Dios vino a rescatar. Él vino a salvar al hombre, y para hacerlo vino como el segundo Adán. El primer Adán había recibido una encomienda de parte de Dios, y era ser administrador de la creación, corregente en la creación. Eso aparece en Hebreos 2, 7 y 8, cuando dice: le has hecho un poco inferior a los ángeles, citando el Salmo 8, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos, al hombre. Dios puso al hombre para gobernar en su creación. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, al hombre. Pero el hombre no cumplió con ese papel que Dios le asignó. ¿Cuál fue la solución? Bueno, Dios envió a su propio Hijo. ¿Cómo lo hizo? El hombre que es menor que los ángeles son criaturas gloriosas. Lo que Dios hizo fue hacer que su Hijo también viniera a ser por un poco de tiempo menor que los ángeles. Esa fue la solución, la encarnación. Por eso versículo 9. Tenemos este problema en el versículo 8. El hombre no ha podido sujetar todas las cosas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Dice, ¿qué hizo Dios? Ya, tengo un plan. El plan es: mi hijo se va a hacer como uno de ellos, y va a padecer, y va a morir. Ese es el plan. El tipo de relación entre Jesús y los hombres que salva es tal que Dios nos llama hermanos. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque se hizo como uno de nosotros, se hizo carne. Pero es el versículo 14 de Hebreos 2 que descorre el velo un poco más, para que comprendamos algo más sobre la encarnación. Dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Este es uno de esos textos en los que en español no se distingue necesariamente lo que contiene el texto en el original. Pero primero dice: los hijos participan de carne y sangre, y la palabra participar es koinoneo, de donde tenemos la palabra koinonía, es tener algo en común con otro. Por eso dice: los hijos participan de carne y sangre. Es algo común a todos nosotros los hombres. Pero luego el versículo dice que Cristo igualmente participó de lo mismo.
Y el verbo griego ahí es otro que tiene la connotación de participar de algo que no es natural a uno. La Nueva Versión Internacional lo traduce, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Lo ven? Participar de carne y sangre, eso es natural para nosotros, pero no así para el Hijo de Dios. Él comenzó a hacer algo que Él antes no era. ¿Y para qué lo hizo? Bueno, según los versículos 14 y 15, para vencer al diablo y para librarnos del temor de la muerte. Pero luego el versículo 17 nos da una explicación extremadamente útil. Dice, versículo 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre para que pudiera hacer propiciación. Y vamos a decir algo más sobre esto al final. Otro texto que quiero que veamos es Gálatas 4. Y quiero que lo veamos a la luz de una frase de la profecía de Isaías 9:6 que yo les leí anteriormente. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. O sea, ya el hijo existía, por eso dice que fue enviado, pero comenzó a ser hombre a partir de ese momento. Por eso dice, nació de mujer. Interesante que cuando Elizabeth recibió a María en Lucas 1, habló de Jesús como el fruto de tu vientre. Pero, ¿qué dice? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Dice alguien que fuera un profesor mío, María contribuyó con todo lo que cualquier madre contribuye para la concepción de su hijo. Ella fue en todo sentido la madre biológica de Jesús. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús nos confirman la doctrina de la humanidad. Jesucristo es nuestro verdadero y perfecto representante. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. El mediador tenía que representarnos como uno de nosotros. Eso es tan crucial que cuando Juan, el apóstol, combatió los errores doctrinales que muestran quién es y quién no es verdadero creyente, habló precisamente del tema de la humanidad del Señor. Primera de Juan 4:2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ya está en el mundo. En 2 de Juan 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y usa el término carne, que no es en el sentido de carnicería como nosotros lo utilizamos, es una manera bíblica para referirse a lo humano y a sus cualidades. Y en ocasiones se usa para hablar de la debilidad humana. Porque Jesús no vino como un superhombre. O sea, Jesús tenía que caminar para ir de un sitio a otro. Él se cansaba por eso. Se hizo tanto como uno de nosotros, tan bien como uno de nosotros, que cuando las personas le veían, estaban completamente seguros de que estaban viendo un mero hombre. Fue como si su gloria quedara completamente velada a los ojos de las personas. En Marcos 6, ahí es el siguiente relato. Versículo 2, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Ven? O sea, ellos decían, pero es uno de nosotros, es de los nuestros. Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo?
porque vino precisamente como uno de nosotros. En el momento de la transfiguración, fue como si Él hubiera corrido un poco la cortina y permitiera a Pedro, a Jacobo y a Juan ver algo de su gloria. ¿Cuánto tiempo estuvo el Creador pisando aquella tierra como niño, como joven, como hombre? Y las personas alrededor no tenían ni la menor idea de quién Él era. Por eso Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba entre nosotros. La idea de la expresión es que el Verbo hizo un tabernáculo entre nosotros. ¿Y recuerdan ustedes los materiales usados por Moisés para hacer el tabernáculo? Por fuera eran materiales comunes y corrientes, pero por dentro era otra cosa, con muchas cosas cubiertas de oro. Y de la misma manera, la humanidad del Señor ocultaba su gloria. El que le veía un mero hombre. Hay otro himno navideño cuyas palabras dicen así, traducidas también al español. Venimos a dar la bienvenida a Emmanuel, el rey que vino sin corona ni trono. Indefenso, allí dormía el invencible. El creador de María, ahora era el hijo de María. Oh, qué sabiduría para salvarnos. Pastores sabios se postran ante él. Gracia y majestad, qué humildad. Y dice, vengan postrados, adórenle. Es impresionante pensar en la doctrina de la encarnación. Debe impresionar nuestros corazones. El Rey de Gloria se humilló a sí mismo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino como un siervo. Hemos visto entonces acerca de la encarnación y el nacimiento de Cristo, acerca de la encarnación y la humanidad de Cristo. Finalmente me gustaría que veamos sobre la encarnación y la muerte de Cristo. Yo les decía anteriormente que aunque tenemos 4 evangelios que nos narran de la vida de Jesús, y que ninguno es idéntico al otro. Sin embargo, hay historias, hay milagros y enseñanzas de Jesús que nosotros sí vemos en todos los evangelios. Hay cosas en las que son selectivos, indudablemente. Esta historia está en Mateo, pero no está en Juan, y cosas así. En lo que respecta a la muerte de Jesús, todos hablan del evento. Y eso nos dice algo. Los evangelios no son meros relatos biográficos, porque si no todos comenzarían con el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. No, son presentaciones de cómo Jesús es el Salvador que vino al mundo a salvar. Y su muerte es el punto culminante. Y para poder llegar ahí, primero el Hijo de Dios debía encarnarse. El propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de la encarnación del Hijo de Dios era morir. El plan de Dios siempre contempló que su Hijo iba a dar su vida para salvar pecadores. Dice Pablo en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, el propósito por el cual vino de esta manera era poder ser esa ofrenda por el pecado. Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Pero es en Filipenses 2 que nosotros tenemos un texto que lo dice todavía más claramente. Es el famoso texto que nos llama a poder ser de actitud humilde como el Señor. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se humilló haciéndose hombre,
como un siervo, sino que estando ya en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte como la muerte de cruz. Este pasaje muestra claramente que el propósito de la encarnación era la obra de expiación de Jesús. La encarnación fue la preparación del cuerpo que sería sacrificado unos años después. Los judíos vieron millares y millares de animales sacrificados para expiar sus pecados. Y fueron tantos porque esos sacrificios no lograban quitar de manera final el pecado. Que es lo que leemos en Hebreos 10, cuando dice, versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. El asunto era quitar el pecado. Versículo 5, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y está citando este texto del Antiguo Testamento. Y lo que está hablando es que hubo esta especie de conversación entre el Padre y el Hijo. Y donde el Hijo le está diciendo a Dios el Padre, he aquí, envíame a mí. Dame un cuerpo y yo voy a morir por ellos. ¡Qué glorioso! La justicia de Dios requería que la misma naturaleza humana que había pecado fuese la misma que pagara la culpa. Dios no estaba bajo ninguna obligación de salvar, pero si iba a salvar, era absolutamente necesario que enviara a su Hijo a satisfacer las demandas de la ley. Y en ese sentido, la encarnación y la muerte de Cristo son absolutamente necesarias para nuestra salvación. Oh, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Gracias, Cristo, por venir voluntariamente y entregarte por nosotros. Gracias, Padre, por regalarnos a tu Hijo y enviarle a ocupar nuestro lugar. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Murió como hombre, pero vivificado en espíritu. Colosenses 1:21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es importante notar que la Escritura no dice que Jesús se hizo pecado cuando se encarnó, sino cuando fue a la cruz. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y Gálatas 3:13 habla de que Él nos redimió de la maldición de la ley, poniéndose Él mismo como maldición, cuando dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Se hizo maldición en nuestro lugar, la maldición que nos corresponde a nosotros, Él la tomó sobre sí. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Jesús fue ese sacerdote y sacrificio al mismo tiempo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Dios no murió, porque eso es imposible, podemos decir que la segunda persona de la Trinidad murió en la cruz. Fue una muerte real, no fue un desmayo, no fue una actuación. Jesús murió. Pero también podemos decir que Jesús resucitó, porque el Dios hombre se levantó de los muertos. Ese cuerpo humano que se había separado de su alma humana, se volvieron a unir. Y por eso se apareció a los apóstoles, como en Juan 20, en aquella ocasión cuando le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O en Lucas 24, cuando se apareció en medio de ellos, pasa a vosotros. Y estaban aterrorizados y asustados, dice el texto. Y Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y le mostró las manos y los pies. Murió en la carne, pero también esa carne fue levantada nuevamente en la resurrección. La última estrofa de la canción que le cité anteriormente dice, debajo de la tierra que tú creaste fuiste enterrado. La palabra de vida fue silenciada por la tumba, pero las puertas de la muerte no pudieron contener tu gloria. Y nuestro Dios
rodó y quitó la piedra. Y nuestro Dios se levantó, glorioso, nuestra esperanza. Decía John Blanchard, el Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiesen venir a ser hijos de Dios. Qué glorioso, qué glorioso. De Dios con nosotros a Dios en nosotros. Ciertamente para Dios no hay nada imposible. Dice en Lucas, una de las palabras de Gabriel, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Estamos hablando del poder de Dios. Jesús nació por medio de una concepción milagrosa. Desde su introducción misma en el mundo tenemos un mensaje celestial que nos enseña que la salvación es de Dios, es iniciativa de Dios y es una obra de Dios. Y es por esto que más adelante en los evangelios tenemos la historia del joven rico y la palabra que Jesús tuvo con él. Y él decía a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La encarnación del Hijo de Dios nos es un recordatorio de que la salvación es del Señor. Si el Verbo se hizo carne, no dudemos del hecho de que Dios salva aún al peor de los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la encarnación también es un recordatorio de la realidad de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Que el esfuerzo humano no es la solución al problema del pecado. Dios mismo tenía que intervenir. Por eso cuando en Mateo 1 se introduce el nacimiento del Señor, se le pone el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo hará. Esta doctrina expone la incredulidad de los hombres. ¿Confías tú en el método divino de la salvación? Si te es difícil creer que Dios puede hacer todo lo que está involucrado en la encarnación, ¿cómo puedes confiar lo que dice con respecto a tu salvación? Cuando el ángel terminó de comunicar su mensaje a María, esto fue lo que dijo. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué hizo María? Se puso en las manos de Dios, confiando en su palabra. Podemos confiar en semejante Dios. Dios también ha hablado con absoluta claridad acerca del milagro del nuevo nacimiento. Solo Dios puede salvar. Y para eso debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Qué glorioso milagro. El milagro de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Y se hizo carne para salvar a pecadores como tú y como yo. Y ese Dios portentoso y milagroso puede hacer otro milagro hoy contigo, trayéndote de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida espiritual en nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Cree en Cristo, ven a Cristo hoy sin tardar y tendrás vida eterna en Él. El Señor así lo conceda. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos compartir esta enseñanza, esta doctrina con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Te rogamos, Señor, que la uses para animar sus corazones, que uses esta verdad, esta doctrina para guiarnos más a mayor confianza en ti, en tu poder, de lo que tú puedes hacer con otros a nuestro alrededor. Lo has hecho con nosotros y lo puedes volver a hacer con otros a nuestro alrededor. Oh Dios, concédenos presentar a Cristo en toda su gloria. Atrae a los pecadores hacia Él y sálvalos y rescátalos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Salvador, por bendecirnos en esta noche. Sea el Señor bendiciendo su vida
su familia y la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, que también nos ha bendecido de diferentes maneras a través de los años. Amada iglesia, oremos por el pastor Salvador, oremos por su familia, oremos por la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Y sepamos pues las citas que tenemos. Y este próximo domingo hay una gran celebración. Y hemos orado y nos hemos preparado para este último servicio del año. Es un solo servicio, recordamos, allá en el nuevo local de Coral Mall a las 11 de la mañana. Un solo servicio. Ya no tenemos este domingo 3 aquí, sino allá uno solo. Invitemos, oremos por este tiempo. Lleguemos temprano, iglesia, y estemos ahí prestos para alabar, cantar al Señor y para recibir su palabra, ese último servicio de este año 2021. Gloria al Señor por esta noche. Oramos, iglesia, y así despedimos este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies. Ella, Señor, nos guía, ella nos hace ver hacia adentro, hacia el corazón, hacia nuestras almas, Señor. Gracias por el pastor Salvador, bendícele, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y bendice a nuestra amada Ivo, Señor. Este domingo glorifícate, Señor, glorifícate de manera muy especial. Tenemos una gran celebración este domingo. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, hablándonos y que como iglesia podamos desbordarnos en cánticos que nos recuerden ese gran nacimiento, no solamente cambiando la historia de la humanidad, sino de nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de hoy, miércoles, mitad de semana. Tuya sea la gloria y tuya sea la honra. Y toda la iglesia dice, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.